consume her as would a furnace. Burn on, O ancient Rome! Burn on! Nerón es uno de los tiranos romanos más enigmáticos. Seguramente nadie puede ser tan retorcido como lo han descrito las historias. Este fue el hombre que asesinó a su hermanastro, a su madre y a 2 de sus esposas. El hombre que posiblemente cometió incesto con su madre, quien castró y se casó a la fuerza con un niño prematuro al que vistió para que se pareciera a su difunta esposa Popea. A Popea se dice que la pateó hasta matarla mientras estaba embarazada de su hijo. Utilizó a los cristianos como antorchas humanas para iluminar sus fiestas, sometiéndolos a los colmillos de perros hambrientos que los desgarraban miembro a miembro. Y por supuesto, el hombre que incendió Roma para construir un complejo palaciego en las cenizas de los cimientos carbonizados de la ciudad. Para llegar al fondo de cualquier análisis de carácter de Nerón, nos vemos obligados a enfrentarnos a un cuadro complejo. Primero, estamos hablando de un hombre que gobernó Roma hace 2 milenios. Muchas fuentes se han perdido simplemente por el paso del tiempo. Las principales fuentes que tenemos a nuestra disposición fueron escritas al menos medio siglo después de la época de Nerón, y es razonable pensar que están extremadamente sesgadas. De hecho, estos escritos se basan en gran medida en textos aún más sesgados de la época de Nerón. Añade a eso 2 milenios de condenatorios escritos cristianos, así como obras de teatros, canciones, óperas y películas. La imagen popular de Nerón ahora está completamente distorsionada. Entonces, teniendo esto en cuenta y sin basarnos únicamente en los hechos macabros de su gobierno de forma aislada, ¿quién fue realmente Nerón? Antes de explorar a Nerón como persona, vamos a revisar esta biografía, ¿ok? Nerón nació en el año 37 después de Cristo, hijo de Agripina la Menor. Ahora bien, Agripina no era una dama común y corriente, era la bisnieta de Augusto, el primer emperador de Roma y uno de los líderes más importantes del mundo antiguo. También era hija de Germánico, un general militar extremadamente popular que ganó fama por sus campañas en Germania y que habría llegado a ser emperador de no haber sido por su muerte prematura. Así que Agripina tenía un gran nombre. Además era hermana de Calígula, el tercer emperador romano, de quien sin duda habrás oído hablar alguna vez. Estaba muy cerca del poder, demasiado cerca para estar cómoda. Calígula la exilió por una posible, pero mal definida, participación en un importante intento de asesinato contra él, conocido como la conspiración de los 3 puñales. El pequeño Nerón, quien tenía apenas 2 años cuando su madre fue desterrada, quedó al cuidado de su tía paterna Domitia Lepida, una influyente patricia que generalmente se cree que tuvo una influencia amable sobre Nerón. Después de 2 años en el exilio, Agripina se reunió con su distanciado hijo en el año 41 después de Cristo, con grandes esperanzas para su futuro. Orgullosa de su linaje con Augusto, también estaba ansiosa por mantenerse cerca del poder. Maquinando su camino hacia la cima, la ambiciosa Agripina se casó con su tío, el emperador Claudio, en el año 49 después de Cristo, convirtiéndose en su 4ª esposa. Ahora que Agripina era emperatriz de Roma, actuó tomando medidas para asegurar el derecho de Nerón al trono. Al año siguiente, en el 50 después de Cristo, Claudio adoptó a Nerón como su hijo, dejando de lado a su verdadero hijo y heredero británico. Agripina se aseguró de que Nerón tuviera una educación fantástica. Su mentor fue el único e inigualable Séneca, el gran filósofo estoico y un estadista por derecho propio. Ella hizo que Séneca fuera llamado de vuelta del exilio para educar a Nerón en el arte de gobernar y la retórica, basándose en sus propias enseñanzas morales y políticas. En el año 53 después de Cristo, cuando Nerón tenía 15 años, Agripina casó a su hijo con la hija de Claudio, Claudia Octavia. Nerón no tuvo más opción que soportar las maniobras de Agripina, incluso si hubiera preferido ver juegos de gladiadores y tocar música. En octubre del año 54 después de Cristo, Claudio murió después de comer hongos. Si fueron envenenados por Agripina o simplemente eran venenosos y fueron comidos por accidente, nunca lo sabremos con certeza. En cualquier caso, Nerón ascendió al trono a los 16 años. Su dominante madre actuó como coemperatriz, regocijándose por tener a su hijo títere en el poder. Los primeros 5 años de Nerón como gobernante son elogiados como una era dorada, aunque los historiadores coinciden en que esto es una simplificación. Nerón ciertamente inspiró mucha esperanza. La élite política estaba harta del statu quo. Estaban cansados de que sus anteriores emperadores fueran manipulados por mujeres ambiciosas y poderosas y por ex-esclavos. Estaban hartos de los juicios por traición, particularmente en los reinados de Tiberio y Calígula, donde cualquiera que cayera en desgracia con el emperador podía ser desterrado
desterrado o ejecutado a su antojo. Nerón prometió poner fin a todo esto. Siguiendo el consejo de Séneca, Nerón juró gobernar a imagen de su ancestro Augusto, prometiendo al Senado que tendría mucha más independencia sobre los asuntos del Estado. Y de hecho, Nerón hizo mucho bien. Cumplió muchas de sus promesas, reduciendo impuestos y prohibiendo la pena capital. Concedió a los esclavos el derecho de presentar quejas civiles contra amos abusivos. Inspirándose en el mundo griego, organizó competencias de poesía, teatro y atletismo, ofreciendo más formas de entretenimiento público que los espectáculos de gladiadores. Así que todo bien en el frente público. Sin embargo, los asuntos familiares eran otra historia. Agripina ejercía mucho poder, especialmente en los primeros años del gobierno de Nerón. Las monedas de la época mostraban tanto a Nerón como a su madre, algo único en la historia romana. Pero el control de Agripina sobre su hijo fue inseguro desde el principio. Nerón no podía tolerar a su madre dominante compitiendo por poder político y controlando su vida privada. Ella se opuso tenazmente a las aventuras románticas extramatrimoniales de Nerón, obligándolo a permanecer fiel a su esposa. Como resultado, Nerón se inclinó gradualmente hacia sus mentores más cercanos, Séneca y Burrus, siendo Burrus el prefecto de la Guardia Pretoriana. A ellos tampoco les gustaba la influencia de Agripina en la política y estaban felices de profundizar la brecha entre madre e hijo. Agripina, a su vez, no podía tolerar ser olvidada en la oscuridad, así que comenzó a chantajear a Nerón. Afirmaba apoyar a los rivales de Nerón socavando su reclamo al trono. Mira, el sistema de sucesión que se había creado bajo Augusto estaba completamente defectuoso. No existía una ley formal de sucesión, así que cualquier persona con algún vínculo con el predecesor tenía una reclamación plausible al trono. En el año 55 después de Cristo, Agripina empezó a amenazar a Nerón comprometiéndose con su lealtad a Británico, el hijo natural de Claudio. Entonces, ¿qué hizo Nerón? Bueno, por supuesto, mató a su hermanastro. Un poco de veneno derramado en su bebida y Británico se fue. Adiós, Brexitus. Nerón y Séneca, maestro de la propaganda, presentaron el asesinato de forma muy discreta, como un ataque epiléptico, y Nerón siguió adelante, entre comillas, gobernando como si nada. 4 años después, en el 59 después de Cristo, se nos dice que Agripina estaba tan desesperada por asegurar su control sobre su hijo que se ofreció a él sexualmente. Y el rumor fue aún más lejos, afirmando que Nerón realmente cedió. En cualquier caso, los consejeros de Nerón obligaron al emperador a apartar a su madre. Por alguna razón, no pensaban que el incesto con su madre sería una buena imagen pública. Agripina también estaba molestando a Nerón sobre su nuevo romance con su amante, la hermosa y astuta Popea Sabina. Todo era demasiado para Nerón, quien ahora tenía 19 años y estaba cansado de su madre entrometida. Entonces, también la mató. ¿La envenenó? No, demasiado arriesgado. ¿Le cortó la garganta? No, demasiado evidente. ¿Qué tal si la hizo abordar a un barco y la hizo ahogar? Esa, apunta hacia esa. El barco, diseñado deliberadamente para colapsar, colapsó. Y colapsó con Agripina dentro, no muy lejos de la bahía de Nápoles. Para desgracia de Nerón, Agripina logró sobrevivir. Gravemente herida logró nadar hasta ponerse a salvo. Nerón envió a sus matones a la villa donde ella se encontraba y la apuñalaron hasta la muerte. Séneca, el genio de las relaciones públicas, una vez más escribió una eficaz historia de encubrimiento. Cambió el guión afirmando que Agripina había enviado a un asesino para matar a Nerón. Su plan había sido frustrado y ella se había suicidado avergonzada. Nerón fue aclamado como un héroe, aplaudido por senadores y el público. Incluso organizó una serie de fiestas masivas, los Ludi Maximi, los Grandes Juegos y más tarde los Juegos Juveniles, simplemente llamados los Juvenalia, juegos privados para celebrar el primer afeitado de la barba de Nerón. Para las antiguas fuentes, la muerte de su madre marcó el final de la Era Dorada y el descenso de Nerón hacia la tiranía. Sin duda, con Agripina fuera del panorama, ahora podía dedicarse a sus pasiones artísticas. Cantó en el escenario por primera vez en los Juvenalia acompañado por la lira. Nerón, amante de las carreras de cuadrigas, la música, el teatro, la gimnasia y la poesía, básicamente todas las cosas artísticas y atléticas que los antiguos griegos valoraban, quería animar a la sociedad romana a ser más como la sociedad griega. La élite romana simplemente no estaba lista para esto, y ciertamente no estaban listos para tener un emperador que pusiera el gobierno en segundo lugar ante las artes y los juegos competitivos.
Séneca y Burrus lograron contener al emperador en cierta medida y, si no, al menos gobernaron capazmente en su lugar. Pero en el año 62 Burrus murió. Séneca, sin su compañero, renunció poco después. Nuevos asesores más siniestros, como el sombrío prefecto Tigellinus, competían por la atención del emperador y fomentaban su entusiasmo artístico, ahora prácticamente sin restricciones. Nerón se estaba convirtiendo en una vergüenza día tras día. Ese mismo año, en junio, Claudia Octavia, la primera esposa de Nerón, fue brutalmente asesinada mientras estaba en el exilio. Para decirlo claramente, Nerón estaba harto de ella, la encontraba poco atractiva y después de varios años de matrimonio, ella no le había dado hijos. Más importante aún, quería casarse con su nueva amante, la noble, bella y ambiciosa Popea Sabina. Se dice que Popea presionó a Nerón para deshacerse de Claudia y convertirla a ella en emperatriz en su lugar. El 19 de junio del 64, el gran incendio de Roma estalló. Arrasó 3 de las 14 regiones de Roma y dejó solo 4 intactas. Corrían rumores de que Nerón, ya profundamente impopular entre la élite política, había iniciado el incendio. Aunque supervisó un magnífico, aunque costoso esfuerzo de socorro y reconstrucción, sus planes arquitectónicos sorprendieron a todos. Cuando el fuego se extinguió, Nerón comenzó a trabajar en un enorme complejo palaciego paisajístico, justo en el corazón de Roma, ocupando 1/3 del paisaje de la ciudad. La Casa Dorada de Nerón, la Domus Aurea, se convirtió en un símbolo despreciado de decadencia, exceso e indiferencia alarmante al sufrimiento humano. Nerón había pasado de ser el hazmerreír a un tirano despiadado. La élite se vio obligado a ver sus propiedades destruidas, sus billeteras vaciadas y sus templos sagrados saqueados para que este sanguinario narcisista amúsico pudiera construir su ridículo palacio sobre las cenizas de su gran ciudad. Por supuesto, la realidad era más compleja. Profundizaremos en esto más adelante. Los rumores de que Nerón había iniciado el incendio, rumores que convenían a muchas agendas políticas, se difundieron ampliamente. Nerón necesitaba un chivo expiatorio, y ¿quién mejor para culpar que a una secta fanática y profundamente impopular que criticaba a los romanos por sus muchos dioses y anhelaba un apocalipsis ardiente antes de la segunda venida de Cristo? Sí, Nerón culpó a los cristianos, quienes en ese momento no eran más que una secta judía particularmente fervorosa. Los hizo quemar vivos en estacas y los utilizó como antorchas humanas para iluminar los jardines de su palacio o para ser despedazados hasta la muerte por perros. Aunque la furia de las masas se calmó en cierta medida y muchos continuaron adorando a Nerón durante su reinado, las clases altas permanecieron furiosas. Al año siguiente, en el 65 después de Cristo, un variopinto grupo de caballeros, soldados, oficiales de la guardia pretoriana y mujeres nobles intentaron asesinar a Nerón y reemplazarlo con el cabecilla de la conspiración, Calpurnio Pisón. La conspiración de Pisón fue descubierta gracias a las revelaciones de los esclavos de los conspiradores. Los conspiradores fueron ejecutados, inducidos al suicidio o desterrados. Séneca, atrapado en la subsiguiente represión, posiblemente con solo vínculos vagos con la conspiración, fue obligado a cortarse las venas. Sin embargo, muchos participantes fueron perdonados, lo que demuestra la relativa indulgencia de Nerón con sus enemigos en esta ocasión. Ese mismo año, después de una discusión doméstica, se dice que Nerón pateó a la embarazada Popea en el estómago, matándola accidentalmente a ella y a su hijo no nacido. Sin embargo, esto lo discutiremos más adelante. A principios del 66 se casó con una nueva amante, Estatilia Mesalina, una adinerada divorciada de noble linaje. En una extraña ceremonia pública, Nerón también se casó con un joven que se decía era el vivo retrato de Popea Sabina. Lo llamó Esporo y se casó con él después de castrarlo y convertirlo en mujer. En el año 66 después de Cristo, Nerón se embarcó en una de las decisiones más escandalosas y autodestructivas de su reinado. Inició un tour de 15 meses por Grecia para participar en los tradicionales juegos griegos. Esto es claramente evidencia de la completa falta de conciencia política de Nerón.
Dejó al influyente y astuto Liberto Helio a cargo del imperio mientras estaba ausente, transgrediendo una de sus promesas más importantes al ascender, que era no delegar poder a exesclavos excesivamente ambiciosos. Para sorpresa de nadie, los juegos griegos estaban amañados y Nerón ganó cada competencia. El punto culminante del tour fue cuando Nerón anunció la liberación de Grecia de la administración y la tributación romana, ganando así una gran popularidad en todo el mundo helenístico. Allí estaba Nerón, de juerga por toda Grecia, compitiendo en juegos y concursos que la élite romana consideraba extranjeros y decadentes, adulando a los jueces olímpicos que había sobornado. Mientras tanto, la élite estaba indignada con el clima político. Nerón transgredió otra de sus promesas de ascenso al ejecutar a varios generales respetados por herejía no fundamentada. También hubo una feroz revuelta en la provincia judía de Judea y el ridículo palacio de Nerón aún estaba en construcción mientras Roma parecía un páramo. Helio instó a Nerón a reanudar sus deberes. Para finales del 67, Nerón regresó a Roma. Aún ajeno al creciente descontento, continuó persiguiendo sus pasiones artísticas. 3 meses después, en marzo del 68, el gobernador de la Galia, Julio Vindex, declaró un estado de rebelión, en gran parte debido a la excesiva tributación. Nerón indignó al Senado al no tomar medidas lo suficientemente rápido y seguir con su música, aunque la revuelta fue sofocada 2 meses después. La laxitud e indecisión combinadas de Nerón también fomentaron más revueltas en las provincias, en el norte de África bajo el líder Clodio Macer, así como en España bajo su gobernador Galba. A medida que las revueltas se propagaban, Galba fue proclamado emperador por las legiones. Nerón perdió el apoyo de la Guardia Pretoriana, luego perdió al Senado, que lo declaró enemigo público y condenó a Nerón a morir como esclavo, en una cruz y bajo el látigo. Prácticamente todos sus aliados abandonaron a Nerón y se vio obligado a huir de la ciudad acompañado por 4 libertos leales, incluyendo a su eunuco y esposa Esporo. Después de buscar refugio en una villa a 4 millas fuera de la ciudad, se suicidó, apuñalándose en la garganta con una daga. Cuando un centurión llegó para cubrir la herida, se dice que Nerón dijo con voz débil: «Demasiado tarde». Con su muerte a la edad de 30 años, la dinastía Julio-Claudia, que había sido inaugurada por Augusto, llegó a su fin. Galba, el gobernador de España, con el apoyo del Senado y los insurrectos provinciales, fue declarado el primer emperador de la dinastía Flavia. Bueno, el horario escolar terminó, así que relájate porque el show está a punto de comenzar. Estamos a punto de explorar un tema clave que atraviesa la vida de Nerón, su insaciable necesidad de atención. Nerón no solo quería ser amado, quería ser glorificado, quería ser admirado por todos y recordado para siempre. Ahora no nos adentraremos en la psicohistoria ni vamos a sacar conclusiones apresuradas, pero vale la pena establecer los hechos de la infancia de Nerón. Básicamente, sus padres no fueron los mejores modelos a seguir. Nerón creció en un nido de víboras, con la reina víbora como madre. Agripina era una mujer manipuladora con grandes ambiciones, y basta con decir que probablemente no era la madre del año. Esta era la misma mujer que, después del exilio, navegó por una peligrosa red de política romana, así como por las camas de poderosos hombres para convertirse en la esposa del emperador Claudio, y la misma mujer que llevó a rivales románticos como Lolia Paulina al suicidio. A la edad de 11 años, Nerón fue nombrado heredero del emperador Claudio, ambos títeres de las ambiciones políticas de Agripina. Nerón tuvo que enfrentarse al hecho de que su ascenso podría volverse realmente feo. Aunque Augusto había establecido un sistema supuestamente estable de sucesión, en realidad era simplemente espantoso. Las intrigas cortesanas y la política familiar llevaron a asesinatos, maquinaciones despiadadas y violencia militar. Nerón habría crecido con el conocimiento de que podría ser asesinado antes de ascender al trono o poco después. A eso se suma su actitud controladora sobre su vida privada y pública, lo que probablemente sentó las bases para un hombre joven inseguro, ansioso y profundamente perturbado, con mucho por compensar.
Y esto no fue solo por su madre, su padre tampoco fue el mejor. Según el relato de Suetonio, Gneo Domicio era un hombre que era detestable en todos los aspectos de su vida. Violento y engreído, se ganaba enemigos donde quiera que iba. 9 días después del nacimiento de Nerón, en una ceremonia de purificación, Gneo mismo habría dicho: "Nada que haya nacido de mí y de Agripina puede ser otra cosa que odioso y un desastre público". Gneo murió cuando Nerón tenía solo 2 años. Cuando Nerón llegó al poder, fue una gran fortuna para todos que estuviera en manos muy capaces de los mentores serenos y perspicaces Séneca y Burrus. De hecho, es probable que Nerón no hiciera mucho gobierno en realidad, porque ellos mismos eran muy competentes. Séneca y Burrus aconsejaron al joven Nerón actuar con clemencia, el valor más noble de todos para un emperador romano. Esto resultó a su favor. No fue completamente en contra de su naturaleza, como veremos pronto, porque significaba que los senadores y el pueblo podían alabarlo. En los primeros años de su gobierno, Nerón rechazó estatuas de oro y plata de sí mismo e incluso el honor de tener el primer mes del año cambiado a diciembre, el mes de su cumpleaños. Suetonio, uno de los antiguos autores sobre Nerón, señala que el emperador era capaz de saludar a hombres de todos los órdenes por sus nombres de memoria. En una ocasión, después de ser agradecido por el Senado por una buena acción, el emperador respondió diciendo: "Cuando lo haya merecido". Suetonio también señala que el joven Nerón odiaba firmar órdenes de muerte, supuestamente diciendo ojalá nunca hubiera aprendido a escribir. El punto es que Nerón pudo mostrar gran virtud en sus primeros años, y elogios que recibió de los senadores por ello podrían verse como una especie de estrellas doradas para un joven adolescente. También se podría ver como virtud por la virtud misma, pero la indiferencia de Nerón hacia la política más tarde en su vida sugiere lo contrario. Sin embargo, en cuanto a la virtud de Nerón, deberíamos ser cautelosos con las fuentes antiguas. Cuando escribían sobre Nerón, les gustaba la idea de declive desde un principio prometedor. Caracterizar a Nerón como bueno en sus primeros 5 años de gobierno y solo señalar las cosas redentoras podría ajustarse a su arco de personaje de una era dorada de 5 años, seguida de un descenso a la locura. Siguiendo el consejo de Séneca de gobernar con clemencia, Nerón se volvió cada vez más visible para el pueblo, apareciendo en juegos o circos, a menudo para escuchar a las multitudes desahogar sus numerosas quejas. En el año 58 después de Cristo, 4 años después de comenzar su gobierno, la gente se quejaba de los impuestos, particularmente de los métodos que usaban los recaudadores de impuestos para los derechos portuarios y otros impuestos indirectos en todo el imperio. Entonces, Nerón decidió simplemente abolir los impuestos. Como podrías esperar, recibió elogios y amor interminables por ello por parte del pueblo. Estratégicamente fue un desastre. La tesorería pública ya estaba en números rojos y apenas se mantenía a flote gracias a los impuestos. Un incidente similar ocurrió mucho más tarde, durante su gira por Grecia, donde compitió en los Juegos Olímpicos en el año 66 después de Cristo. El acto culminante fue la liberación completamente inesperada del corazón de Grecia, en ese momento la provincia de Acaya. La libertad del gobierno romano directo significaba libertad de todas las obligaciones tributarias. Ahora, es difícil ver esto como algo más que casi completamente emocional. A kilómetros de distancia de las actitudes aburridas y rígidas de su imperio, Nerón finalmente estaba disfrutando del esplendor de la civilización helenística, donde sus intereses artísticos y competitivos podían encontrar un escape y una audiencia que podía cantar sus alabanzas. Él sabía que la decisión lo haría aún más impopular con el Senado de lo que ya era, pero siguió adelante de todos modos. Los griegos estaban relativamente en paz bajo los romanos. Otorgarles virtualmente independencia no era estratégicamente necesario para los intereses romanos. Fue Nerón quien quería tratar a los griegos con el respeto que pensaba que merecían. A cambio, sería alabado y amado por el pueblo, a costa de ser odiado por la élite política. Fue aquí, una vez más, donde el deseo de clemencia y elogio tuvieron prioridad sobre la sabiduría política. Ningún lugar mostraba su deseo de ser amado de manera más clara que en las festividades que organizaba. En el año 59 después de Cristo, después de que Agripina fuera brutalmente asesinada por sus órdenes, Nerón organizó los Ludi Maximi. ¿Tuvo duelo por su madre? No.
¿Organizó una de las fiestas más locas que el mundo antiguo había visto? Sí. Claro que sí. 2 o 3 días, 5 o 6 teatros en total. Decenas de miles de plebeyos vinieron a ver a senadores y caballeros competir en juegos y actuaciones de todo tipo. Se representó una obra antigua llamada El Fuego, que involucraba una casa real ardiendo en el escenario. Un conocido caballero incluso montó un elefante por una cuerda floja desde la bóveda más alta del teatro. Y Nerón estaba allí, en el balcón, observando todo. Cada día saludaba al público y los colmaba de vales para comprar todo tipo de regalos, desde alimentos hasta metales preciosos, caballos, esclavos, barcos y propiedades enteras. La atmósfera debe haber sido electrizante. Y esta fue la primera gran fiesta de Nerón. Hasta su caída en el año 68, él organizaría al menos una gran fiesta cada año. En el año 64 después de Cristo organizó una cacería de fieras para gladiadores. Luego inundó todo el anfiteatro para recrear una batalla naval. Después de que la demostración terminara, hizo drenar el anfiteatro para organizar duelos de gladiadores. Luego, al parecer, lo volvió a inundar para organizar un banquete público flotante, ahora conocido como el banquete de Tigélinus. Sin lugar a dudas, fue la fiesta más decadente de Nerón registrada. Ahondaremos más adelante sobre eso. Nerón llevó la famosa frase romana pan y circo a un nivel completamente nuevo. Esta frase aún se usa hoy en día como una forma de hablar sobre cómo los políticos controlaban a las masas manteniéndolas alimentadas y entretenidas. Sin embargo, para Nerón, los juegos eran simplemente una de las mejores formas de hacer que la gente lo apreciara a él, y solo a él, sin importar el gobierno. Y si podía mostrar sus talentos atléticos o artísticos mediante actuaciones o competiciones amañadas, mucho mejor. Incluso si era un elogio falso, seguía siendo un elogio, y eso era suficiente para Nerón. Mientras que en sus primeros años como emperador, Nerón a menudo se sentaba en palcos cerrados y solo a veces hacía apariciones públicas. Fue después de la muerte de su madre que Nerón comenzó a ser visto casi exclusivamente desde un balcón abierto. También caminaba y se mezclaba felizmente con las multitudes. Durante una fiesta privada en sus terrenos después del gran incendio de Roma, se decía que Nerón, vestido como auriga, caminaba libremente entre las masas sin preocuparse por su vida. Esto en sí mismo es una evidencia bastante sólida de que sus esfuerzos dieron resultado y que, en general, era popular, especialmente en las partes orientales del Imperio Romano. Después de todo, sabemos que muchas personas aún lo lamentaron después de su muerte y colocaron flores en sus estatuas durante años. El hecho de que 3 Neros falsos surgieran hasta llegar a la Grecia y la actual Irán y reunieran seguidores considerables es un buen testimonio de la popularidad perdurable que Nerón tenía entre la gente. Afortunadamente para Nerón, la admiración y la gloria que anhelaba podían lograrse a través de sus intereses y talentos muy naturales, o al menos eso le gustaba pensar. Un análisis de Nerón estaría incompleto sin explorar lo que él consideraba su identidad principal, la de un artista. Si el Internet hubiera existido en su tiempo, su página de Wikipedia habría dicho: Nerón fue el 5º emperador de Roma, el último de la línea Julio Claudia, así como poeta, actor, músico, cantante, tragediógrafo y inventor de instrumentos musicales. Bastante impresionante, excepto que Nerón debería haber sido solo el emperador de Roma. Tenía el título de Princeps, que significaba el primer y principal líder. Era el título oficial inaugurado por Augusto. Era comandante en jefe de una sociedad orgullosa, rígida y bastante machista, que valoraba mucho más sus talentos militares, legales y de ingeniería civil que las artes. De hecho, muchos artistas, desde músicos hasta bailarines, eran gente de baja estofa y prostitutas. Este contraste es bastante marcado con los griegos antiguos, quienes valoraban las artes, extendiendo su cultura por todo el mundo oriental a través de las conquistas de Alejandro Magno. A menudo agrupamos los mundos griego y romano. Es cierto que en muchos aspectos los romanos más tarde se convirtieron en los herederos y portadores de la antorcha de Grecia, incorporando y expandiendo muchas de sus innovaciones en todo tipo de campos. Pero en el tiempo del reinado de Nerón, gran parte de la élite romana aún era un poco escéptica respecto a los griegos. Después de todo, fue solo en los años 30 a.C., unas pocas generaciones antes de la época de Nerón, que el mundo helenístico, los territorios conquistados por Alejandro Magno, había caído bajo el Imperio Romano. Así que la cultura griega aún no era exactamente prevaleciente y la élite tenía opiniones dudosas sobre las visiones griegas acerca del arte, los deportes y la cultura.
Muchos consideraban que estas formas de arte hacían a los romanos débiles, afeminados e ineptos militarmente. Aunque estaban impresionados por los logros de los griegos, los romanos pensaban que si hubieran pasado menos tiempos en el teatro, en el gimnasio o filosofando, quizás habrían evitado ser conquistados. Para la élite romana, tocar la lira ocasionalmente, por ejemplo, tal vez después del trabajo o en el tiempo libre, podría haber sido aceptable como entrenamiento para la vida pública. Ser algo más que un aficionado en cualquier actividad artística era deshonroso. Lo mismo sucedía con los deportes competitivos. La lucha, un favorito griego tradicional, era despreciada. La práctica griega de ejercitarse desnudo era considerada un camino resbaladizo hacia la homosexualidad y por lo tanto no era buena para el entrenamiento de soldados. La práctica de actividades extracurriculares es aún aceptable para los líderes mundiales de hoy. El hecho de que Barack Obama tuviera algo de habilidad en el baloncesto era un plus en términos de imagen pública, pero imagina a Obama poniendo su presidencia en segundo lugar para competir en la NBA. Esto es más o menos lo que le pasó a Nerón, excepto que los artistas eran escoria. Así que para el senador romano, Nerón se estaba degradando a sí mismo y a su posición de la misma manera que Obama se degradaría al unirse a un burdel o a una compañía de burlesque. Y no a una buena, además. Incluso para los deportes y juegos romanos, la idea de que un político mostrara demasiado entusiasmo desde su asiento era motivo de preocupación. Participar activamente en ellos era llevarlo a un nuevo nivel de desgracia. Así que cuando Nerón se esforzó por participar en muchos de los juegos y celebraciones que organizó, pasando meses fuera de la política para competir en torneos por todo el imperio, a la élite le estaba mostrando el dedo y simplemente haciendo lo que quería. Desde que era niño, Nerón había estado interesado en la música y las carreras de carros. Se decía que su padre disfrutaba de las carreras de carros y las obras en un grado que no le correspondía a su posición. Para el joven Nerón, sin embargo, la música estaba más cerca de su corazón. Inmediatamente después de convertirse en emperador en el 54 después de Cristo, convocó a uno de los principales músicos de lira de Roma a su corte, proporcionando al joven gobernante un intenso entrenamiento musical. Tocar la lira casi siempre iba acompañado de canto o algún tipo de poesía. Esta era la forma de arte en la que Nerón probablemente era más hábil y sin duda la que más asociaba con su imagen. En monedas, estatuas y jarrones, Nerón difundió su imagen como cítara, el nombre para un músico que canta y toca la lira al mismo tiempo. La profesión era familiar para los romanos, así como la vestimenta asociada. Se remontaba a los antiguos griegos. Apolo, el dios griego del sol, debía ser un cítara él mismo y no sorprendentemente a Nerón le interesaba entrelazar su imagen con la de el sol. Como puedes imaginar, actuar no era posible para Nerón, al menos en su primer reinado. Aún tenía presiones censoras de su madre, sus consejeros y el Senado. Sus mentores podían ser persuadidos, pero no su madre. Para actuar, Nerón tendría que matarla. Y así lo hizo en el 59 después de Cristo, y ese mismo año, finalmente libre de la restricción materna, Nerón actuó por primera vez en los juegos que organizó en los terrenos de su palacio. Era privado porque estaba en sus terrenos, pero básicamente invitó a las masas como sus invitados. Los juegos eran, por supuesto, en celebración de Nerón, más específicamente el día en que le rasuraron la primera barba, a los 21 años. Era un evento público importante, su barba fue incluso colocada en una bola de oro y ofrecida a Júpiter. Era evidente que Nerón quería una audiencia. En el 64, el emperador decidió que era hora de hacerlo público de una vez por todas. En sus propias palabras, la música oculta no gana respeto. Apareció en un escenario público por primera vez en Nápoles, una ciudad griega que creía sería receptiva y apreciativa de su arte. Más tarde ese año, Nerón compitió como auriga en los Neronia, un festival que, por supuesto, había nombrado en su honor. Después de los éxitos del año 64 fue todo un paseo desde allí. Los elogios que recibió, fueran genuinos o fingidos, le dieron la confianza que necesitaba para convertirse, al menos en sus ojos, en un atleta y artista profesional. Nerón cantó, actuó, corrió y compitió como atleta hasta su muerte en el 68 después de Cristo. Lo interesante es que no solo brincaba de una forma de arte a otra, estaba dedicado a convertirse en el mejor absoluto en cualquier actividad que emprendiera. No solo abandonaba una por la otra, seguía esforzándose por aprender y dominar nuevas formas de entretenimiento y expresión. Nerón fue uno de los pocos emperadores romanos que escribió poesía con relativa facilidad. Eventualmente pasó de ser cítara a actor en tragedias griegas. Comenzó a correr como auriga casi al mismo tiempo.
Más tarde en su vida actuó en pantomimas, un espectáculo popular que era casi como un ballet en solitario bailando con un coro y orquesta. En sus últimos días, mientras las provincias estaban en abierta rebelión, Nerón convocó a sus asesores a una reunión de emergencia. Esperando una orden para lanzar un ataque militar, sus asesores se quedaron atónitos cuando Nerón procedió a mostrarles que había descubierto cómo hacer que el órgano de agua produjera un sonido más grande y melodioso. Perplejos, los asesores se vieron obligados a contenerse mientras Nerón les daba una presentación detallada sobre los diferentes modelos que había inventado, los cuales planeaba exhibir en el teatro. Esto era más que solo una pasión por las artes escénicas y los deportes, con algo de autodisciplina añadida a la mezcla. No, el tipo estaba obsesionado. El emperador estaba especialmente preocupado por su voz. Parte de su régimen intensivo involucraba acostarse con placas de plomo en su estómago para fortalecer su diafragma. Se dice que incluso dormía con las placas encima. Nerón tenía constantemente a un entrenador vocal a su lado, recordándole que no sobreusara su voz o que cubriera su boca con un pañuelo. Sus obsesiones con su arte interferían con lo que los romanos consideraban una buena gobernanza. Ignoraba sus deberes diarios e incluso ponía en peligro su vida. Cuando regresó de su periplo artístico en Grecia, Nerón nunca se dirigió a sus soldados en persona, prefiriendo ahorrar su voz y enviar sus mensajes ya sea por carta o a través de un subordinado. Se purgaba después de comer y se negaba ciertos frutos como manzanas u otros alimentos que pudieran perjudicar su voz. En ciertos días del mes, Nerón solo comía cebollitas conservadas en aceite de oliva. También trataba regularmente los moretones y esguinces de las carreras de carros con una solución de estiércol de berraco. Esta obsesión se extendió a los deportes. Mientras estaba en Grecia, Nerón mostró un gran interés por la lucha. Cuando no competía él mismo, actuaba como juez, sentado en el suelo del estadio y rompiendo peleas si se salían de control. Imagina un líder mundial haciendo esto. Un amateur demasiado entusiasta, completamente fuera de lugar, sin ningún tipo de vergüenza o rastro de síndrome del impostor. En lo que respecta a las carreras de carros, el hombre estaba completamente loco. Normalmente, la norma para conducir carros era de 2 caballos, a veces 4 como máximo. Debías dirigirlos a todo galope durante 12 vueltas en un recorrido de 2000 pies de largo con giros extremadamente cerrados. Y esto era una carrera. Podía haber hasta 12 carros en una sola pista, chocando entre sí en las curvas, aplastando o volcando a los caballos y jinetes. Las lesiones graves no eran infrecuentes y muchos aurigas morían, así que las carreras eran un asunto extremadamente peligroso y requerían una gran cantidad de habilidad. En los Juegos griegos, Nerón decidió competir no con 2 ni con 4, sino con 10 caballos. Se dice que se cayó de su carro y estuvo a punto de ser aplastado. El accidente lo dejó en shock y casi se suspendieron los Juegos. Pero Nerón insistió en reanudar la carrera y al final la ganó. Incluso si el jurado había sido comprado, sigue siendo impresionante. Si no es un testimonio de sentido común, al menos lo es de su valentía y persistencia. Pero también mostró una seria competencia. Al parecer se había inspirado en su amigo Mitrídates, rey del Bósforo, quien se decía que montaba hasta 16 caballos a la vez. Así que Nerón, quien antes lo había criticado por ser un vanidoso, no lo superó exactamente, pero tal vez quiso encontrar gloria a él mismo y con una audiencia mucho más grande. Nerón terminó dedicando gran parte de su vida a la actuación y el espectáculo. Estas se convirtieron en su razón de ser. Cuando tienes a alguien con una personalidad tan insegura y autoritaria como la de Nerón, cuando esa persona se siente superada, menospreciada o desafiada de alguna manera, se convierte en un mal competidor. Algunos de sus actos más patéticos de tiranía están relacionados con sus emprendimientos artísticos y atléticos. Durante la gira griega, Nerón fue cortés con otros competidores que tenían niveles similares de talento e incluso trató de ganar su favor, pero hablaba mal de ellos a sus espaldas. A veces los provocaba abiertamente. Si sus competidores eran especialmente talentosos, los sobornaba para que no destacaran o simplemente no participaran en los juegos. Peor aún, Nerón mandaba a matar a sus rivales. Cuando regresó a Roma, hizo asesinar a un actor llamado Paris. Se decía que Paris había rechazado enseñarle a Nerón el arte del pantomima, bajo el argumento de que Nerón no tenía talento para ello. Otra razón podría ser que Nerón lo consideraba un rival demasiado serio. Podría ser incluso una combinación de ambas. La consecuencia obvia de esta tiranía performativa era que, en efecto, no había competencia alguna.
La gran farsa del recorrido griego de Nerón es que ganó todos y cada uno de los juegos en los que participó. Los jueces no solo recibieron enormes cantidades de dinero cuando normalmente eran funcionarios no remunerados, sino que incluso se les otorgó la ciudadanía romana. Las fuentes antiguas nos cuentan que incluso se coaccionó a los espectadores para que miraran a Nerón cantar o actuar. Aquí debemos tomar estas fuentes con un gran grano de sal. Se dice que cuando actuaba se cerraban las puertas y nadie podía salir del teatro, por ninguna razón. Las mujeres daban a luz en la audiencia, la gente trepaba por las paredes para salir de la arena o fingían morir para que los llevaran afuera. Aparentemente algunos soldados morían en la multitud mientras que los guardias golpeaban a los miembros del público que no aplaudían con suficiente entusiasmo. La imagen es definitivamente cómica. Un Nerón completamente desafinado chillando en el escenario ante una audiencia cautiva, arañando las paredes y arriesgando su vida solo para escapar del tormento. Sin embargo, como ocurre con muchas cosas del pasado, una buena o divertida historia no siempre hace buena historia. Recuerda que estas eran cuentas sesgadas e historiadores hostiles y no podemos conocer los niveles de coerción con certeza. Digamos que es difícil imaginar a un plebiscito abucheando al emperador, por ejemplo, y saliéndose con la suya. De la misma manera, sus asesores sabían que podían estar en las buenas gracias de Nerón mientras le adularan siempre que fuera posible. Durante sus actuaciones luchaban por ver quién podía aplaudir o vitorear más fuerte. El futuro emperador Vespasiano cometió el error de salir del teatro en varias ocasiones o de quedarse dormido. Se decía que Nerón estaba tan ofendido por esto que lo excluyó de su círculo íntimo y se negó a verlo. Sin embargo, la mayor farsa de todo esto fue que Nerón se convenció de que había competencia. Su comportamiento en el escenario y durante sus actuaciones musicales y teatrales muestra cuán inseguro era realmente y cuán desesperado estaba por la aprobación, la adoración y la atención. Una vez, mientras actuaba en una tragedia en Grecia, dejó caer su cetro. Se apresuró a recogerlo, pero estaba tan nervioso por los jueces que realmente temía ser descalificado. Fue el otro actor que actuaba con él quien logró calmarlo, asegurándole que la audiencia, cautivada por su actuación, ni siquiera lo había notado. Aunque los jueces estaban todos sobornados, estaba realmente nervioso por ellos. Antes de los Juegos griegos les dirigió unas palabras diciendo: ustedes, hombres sabios y experimentados, deberían descontar cualquier cosa a pura casualidad. Se decía que estaba extremadamente ansioso durante las actuaciones y especialmente tenso cuando llegaban los resultados de los jueces. Varios historiadores han llamado a esto un autoengaño de Nerón. Puede que haya algo de eso, pero es posible que realmente anhelara la aprobación de los expertos, así como por supuesto del público. Después de todo, Nerón era extremadamente serio en sus actuaciones. Siempre obedecía las reglas de tocar la lira, nunca se sentaba cuando estaba cansado, solo se secaba el sudor con su túnica y no se permitía ser visto escupiendo o limpiándose los fosquitos. Al analizar muchas de las decisiones y comportamientos de Nerón, es útil conceptualizarlos como parte de su naturaleza de prima donna colosal. Usaba su poder político como el hombre más poderoso del mundo para asegurarse de que lo alabaran públicamente. Mucho antes de los Juegos, enviados griegos lo visitaron en su palacio para ofrecerle coronas, el premio por las actuaciones de la antigua Grecia. Nerón obviamente no había participado en ellas, pero debido a que él era simplemente el mejor músico y artista del mundo, habría ganado de todos modos. Cuando los griegos aplaudieron servilmente su canto durante la cena, dijo: los griegos son los únicos que saben apreciar a mí y a mi arte. En los Juegos griegos del 66 y 67, Nerón revirtió siglos de gloriosa tradición por su propia magnificencia. No solo se pospuso la celebración de los Juegos Olímpicos de verano a otoño, sino que se retrasaron un año solo para que él pudiera participar. Por primera vez, las competiciones atléticas se acompañarían de canto y actuación, puramente por el bien de Nerón. Y en la zona, cerca del gimnasio donde durante siglos los visitantes a los Juegos levantaron sus tiendas, Nerón construyó un enorme pabellón que ocupaba la mayor parte del espacio. Cerca del templo de Zeus, ordenó la construcción de elaborados terrenos de lucha llamados palaestra para que él pudiera entrenar. Sin duda, Nerón era una completa vergüenza, pero al menos los romanos lo tuvieron fuera de su vista durante casi un año. Solo puedes imaginar su horror cuando Nerón regresó a la capital en toda su ridícula pompa. Llevando la corona olímpica y una capa griega, Nerón entró en la ciudad a través de una brecha en las murallas, montando en el carro triunfal de Augusto. Esta era la tradición para los vencedores en los Juegos griegos.
En Roma, sin embargo, esto se percibió como una completa burla al triunfo militar, una procesión que normalmente pasaba bajo el arco triunfal, con legionario detrás del vencedor y que terminaba en el templo de Júpiter en el Capitolio. Nerón no solo entró por una brecha, sino que fue seguido por bandas de sirvientes pretorianos comprados y terminó la procesión en el templo de Apolo en su lugar. Aún más embarazoso fueron las 1808 coronas y premios llevados delante de su carro, con los nombres de las ciudades en las que había ganado y registros de los juegos y sus canciones. Estaba muy lejos de las celebraciones militares de Julio César y Augusto. La deserción de Nerón por parte del Senado y la Guardia Pretoriana solo unos meses después probablemente tenga más sentido a la luz de esto, y su megalomanía digna de una diva lo acompañaría hasta el amargo final. Vindex, el gobernador de la Galia, bombardeó a Nerón con una serie de cargos provocativos y amenazó con una rebelión abierta. Todos estos Nerón los ignoró o menospreció. Una burla le dolió un poco, que era llamarlo por su nombre de nacimiento, Ahenobarbus. Pero había un cargo que Nerón no podía tolerar, una burla que Vindex sabía que lo incitaría a actuar. Y eso era decir que Nerón era un desastre con la lira. Nerón estaba furioso, podía permitir el insulto a su nombre e incluso dijo que volvería a su nombre de nacimiento, pero un ataque a su talento divino era simplemente cruzar la línea. Había pasado su vida perfeccionando sus habilidades y por esta razón el insulto probaba que todas sus otras afirmaciones eran falsas. Nerón envió ejércitos para aplastar a Vindex, ofreciendo una recompensa de 10 millones de sestercios por su cabeza. Varios meses después, cuando toda esperanza parecía perdida, los talentos artísticos de Nerón, en su opinión, salvarían el día. Demostrando lo desconectado que estaba de la realidad, la idea brillante de Nerón fue viajar a Galia. Cuando se enfrentara cara a cara con los ejércitos galos, simplemente lloraría. Luego, habiendo conquistado los corazones de los miles de guerreros irritados y descontentos, cantaría canciones de victoria ante sus sujetos regocijados y los dejaría sin aliento con una actuación en los nuevos órganos de agua que habían desconcertado tanto a sus asesores. De hecho, debería comenzar a escribir la canción lo antes posible. No había un momento que perder. Sí, este era el plan maestro de Nerón. Cantaría y tocaría música para las legiones galas rebeldes. Viajaría en carretas cargadas de todo tipo de atrezo y órganos para sus actuaciones. También llevó legiones de concubinas vestidas como amazonas, las guerreras de la mitología griega conocidas por sus habilidades de equitación y coraje militar. Estas concubinas tendrían cortes de cabello masculinos y estarían armadas hasta los dientes con hachas y escudos. Como probablemente adivinaste, esto no ocurrió, y a medida que las rebeliones provinciales se extendieron y ganaron terreno en Roma, los guardias pretorianos abandonaron a Nerón. Muchos habían sido sobornados para hacerlo por uno de los enemigos de Nerón, un prefecto pretoriano llamado Sabinus. ¿Qué iba a hacer Nerón? Rogar al gobernador español Galba por clemencia, pronunciar un apasionado discurso en el foro arriesgándose a ser apuñalado como César, buscar ayuda del gran enemigo de Roma, Partia. Aunque estaba desesperado, podía recurrir a una certeza. Podía viajar a Egipto y encontrar refugio en la gran ciudad de Alejandría, un refugio para un hombre como él, que amaba todas las cosas griegas. Incluso si me expulsan del imperio, este talento mío, es decir, tocar la lira, me sustentará allí. Sí, así de seguro estaba Nerón en sus talentos. Antes de su muerte también se dice que Nerón lloró y lamentó repetidamente: «¿Qué artista muere en mí?», mientras caminaba desolado alrededor de su lugar de entierro. Ahora, pudo haber dicho esto, pero es más probable, si es que lo dijo, que fuera una mala traducción del latín por «¿Qué artesano soy en mi morir?», no un artista. De hecho, mientras se preparaba para su suicidio en la villa de uno de sus libertos, ordenó a sus compañeros que le construyeran su tumba. No era un ataúd glamuroso, sino una patética zanja en el suelo, rodeada de algunos trozos de mármol aún más patéticos, desgastados de partes de la villa. Mirando su lugar de entierro, tiene mucho más sentido que Nerón dijera: «Mira este mostón de basura, mira cuán bajo he caído, un artesano devaluado». Dicho esto, ¿qué artista muere en mí? Fuera del contexto, es tan neuroniano y aunque no lo dijera, probablemente debería haberlo dicho. La gran pregunta es, sin embargo, ¿era Nerón, el prima donna, realmente bueno?
La respuesta corta es que no sabemos con certeza. Nuestras principales fuentes antiguas nos dicen que su voz era ronca y débil, o de otro modo ligera e indistinta. Recuerda que estas son nuestras fuentes sesgadas que no habrían escuchado su canto y probablemente obtuvieron su información de otras fuentes sesgadas que tampoco lo habrían escuchado cantar. Al mismo tiempo, un crítico anónimo escribió sobre sus canciones de miel en voz melodiosa, ecoadas por otros contemporáneos. Otro autor dice que tenía una voz terrible, pero que mejoró mucho con entrenamiento. Lo interesante es que tras la muerte de Nerón, al menos 3 falsos Nerones surgieron y cada uno tuvo que demostrar que podía cantar y tocar la lira bien. Esto sugiere que, al menos para sus contemporáneos, Nerón era un artista talentoso. La idea de que era horrible cantando y tocando la lira podría ser pura leyenda, un intento de desacreditar su carácter con relatos sesgados posteriores. De nuevo, la habilidad de Nerón es menos relevante que el mero hecho de que vivió su vida como un artista. Trabajó muy duro para cambiar las actitudes romanas con respecto a las artes, especialmente la cultura y el entretenimiento helenísticos. En el 60 después de Cristo organizó juegos públicos que estaban casi totalmente modelados a partir de los griegos clásicos, divididos en 3 partes, entre música, gimnasia y deportes ecuestres. Ten en cuenta el año 60 después de Cristo, un año después del asesinato de su madre. Nerón no participó personalmente en estos juegos, en cambio alentó activamente a los senadores a competir. Era una forma de transmitir que él estaba al mando. Las habilidades artísticas y atléticas eran cosas que debían valorarse bajo su supervisión. Sorprendentemente, muchos de los élites realmente participaron. En esos casos no parece haber evidencia de coerción, aunque el deseo de los élites de complacer al emperador podría considerarse un punto político. Solo podemos deducir de esto un intento genuino de suavizar las actitudes romanas hacia actividades que eran importantes para los griegos. Construyó varios gimnasios en Roma, prácticamente inaudito para la época. Cuando Nerón abrió baños públicos en Roma en el 61 después de Cristo, marcó la ocasión regalando aceite gratis a senadores y caballeros, claramente un empujón para que se dedicaran al atletismo. Pero este sería uno de los mayores errores de Nerón. La élite no estaba lista para tales cambios drásticos. Estas cosas llevan tiempo antes de que sean socialmente aceptables. Nerón fue demasiado imprudente y demasiado impaciente, y lo más vergonzoso de todo, puso su propio deseo de competir por encima de la política. Además, para la élite, la artisticidad de Nerón iba de la mano con un núcleo depravado. Este era un hombre sin moralidad, un hombre que profanaba vírgenes vestales, que sodomizaba a su medio hermano y que se acostó con su propia madre. Este hombre era simplemente una bestia. Oh, force divine, oh, omnivorous power. You must be content with that. My throat.